su apellido? Camacho. Ah, ¿usted hizo el diplomado en la Ponti? Estoy. Ah, muy bien. Entonces ya le di clases, ¿verdad? Usted, David. Sí, ya me dio este verano Sí, estaba checando los trabajos suyos, sí, sí. Ah, bueno, luego me mandan las anotaciones en privada. Gracias, padre. Bueno, gracias, muy amable. Bien, vamos entonces a retomar la clase. Si alguna persona va a llegar en algún retardo haciendo otra cosa, la clase va a ser grabada. ¿Sí, verdad, David? Sí, padre, va a estar grabada. Está grabándose ya. Ok, muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente, y tienda a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La última clase que tuvimos, la pasada, no pude porque fue miércoles de ceniza. Dando continuidad a la penúltima clase, es decir, la penúltima semana, no la última, le vamos a dar continuidad porque ya estuvimos terminando de ver el Padre Nuestro. Y este punto o sea, de la parte de lo que sería el capítulo 6, les voy a poner así como que las diapositivas rapidísimo, nomás para que vean la estructura. En la estructura, esto es lo que estamos viendo. Disculpen si están viendo esto muy rápido. Estuvimos viendo dentro del Sermón de la Montaña esto, cuando oren, todo lo que era parte de la oración, esa formulación básica de no hacerla, sino que quede en el secreto, no como los hipócritas y no como los paganos. Dos, se comenzó a ver, no de mucha palabrería, la simétrica y luego el modelo de oración. Y luego el último punto sobre la oración es una de triada. Esto, ¿se acuerdan que San Mateo habla sobre los tres de la relación con Dios? El ayuno, que propone un tema de ahorita, el ayuno, de limosna y cuando hagas oración. Y eso lo maneja Mateo 6 del 1 al 18. Entonces, retomando esa estructura, da una introducción acerca de la limosna, que sea en el secreto, la oración en el secreto y el ayuno en el secreto. Y comienzo a explicar entonces, primera parte, cuando hagas limosna. Y luego de cuando hagas limosna, cómo hay que hacer la limosna. En la segunda es cuando oren. Y estuvimos viendo el apartado de la oración, que es 6, 9, 13, que es el Padre Nuestro. Entonces, ahorita vamos a ver la condición de la oración, una condición de la oración que es el Padre Nuestro, el perdón. Y después de esta consideración, vamos a ver otro aspecto de este texto del Sermón de la Montaña, del capítulo 6. Ya el capítulo 8 ya lo estoy preparando, ya el 7 ya está preparado. La condición central para la oración es el perdón. Y creo que también lo habíamos visto, Patti, ¿ya lo habíamos visto esto? Creo que nada más fue el Padre Nuestro. Bueno, acuérdense que el Sermón de la Montaña representa lo esencial del anuncio del reino de los cielos que Jesús hace y que es lo que recoge San Mateo. Entonces, dentro de la oración, para que no quede una oración abstracta que no convierte, por eso al final queda esta condición central de la oración, perdón. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan, tampoco el Padre perdonará. Aquí nada más hay que entender este tipo de frases que maneja mucho San Mateo. Dios no es tan duro como nosotros lo somos, porque Dios es Padre y es misericordioso. La idea es que Dios no juzga como nosotros juzgamos.
sino somos nosotros los que impedimos que Dios nos perdone con nuestro comportamiento. Entonces, este mensaje del perdón es muy interesante. La invitación es que hay que superar la ley del talión, lo del ojo por ojo y el diente por diente. La idea es que el compromiso es amar al enemigo. Así nada más, amar al enemigo con todas sus asegúnes. Entonces, algunos puntos que ya me parece que los habíamos visto en la clase pasada. La idea es que el discípulo de Jesús ore por una persona que ya ha sido purificada, que ya ha perdonado. Por eso hay fuerza para decir, perdóname, ¿de acuerdo? Dios concede entonces ese perdón. Y la idea de que nosotros recibamos su perdón, si nosotros no queremos vivir como hijos en el Padre, pues de nada sirve. Si no lo queremos vivir su perdón, si no lo queremos mostrar de corazón, pues no nos va, digamos que el Señor corresponder. Y por eso hay sin perdón no hay amor al prójimo. Si yo no perdono, no digo que amo, porque estoy odiando en mi corazón, estoy resentido, estoy impedido. Y la oración sin el espíritu del perdón, si no considero en el Padre Nuestro el perdón, pues se convierte en una oración que a la vea ser una oración perfecta, pero es más pagana que lo de los paganos. Entonces, la oración del Señor solo se puede orar y solo se puede esperar de Dios cuando uno se comporta como Dios quiere uno que se comporte con nosotros. Bien. Recapitulando de todo esto que hemos dicho, recuerden que en el Evangelio de San Mateo retomo 3 puntos. En el capítulo 4, Jesús anuncia y proclama el reino de los cielos, pero él sienta como hijo con el bautismo. Él es el hijo predilecto porque es la voz del Padre. Y luego viene el momento de las tentaciones. Allí Jesús ahora sí manifiesta voluntad ante el Padre de ser hijo verdadero. Y el sermón de la montaña nos enseña a todos los discípulos de Jesús que se ha recibido el reino, cómo hay que cumplir esa voluntad de Dios para poder recibir el reino de los cielos y ser también como Jesús, hijo en el Padre. Recordemos que la imagen que refleja aquellos que han recibido el reino de los cielos es felices los pobres de espíritu. La palabra bienaventurados. Bien. Entonces vamos ahora al tercer punto, cuando ayunen. Ya vimos cuando den limosna, cuando oren, y ahora sería el tercer pilar de la piedad judía, cuando ayunen. No pongan cara triste. Dice el texto bíblico 6:16, como los hipócritas que desfiguran su rostro. Puse yo en negritas la letra ayunar con cara triste para que los vean que ayunan. Y luego Jesús explica, desfiguran su rostro como los hipócritas. El hipócrita es el que tiene una máscara. En verdad os digo, esa frase que aparece en el texto, en verdad os digo, lo que viene a decir siguiente, eso es una revelación que da Jesús y que no se ha dicho antes. ¿Qué quiere decir Jesús? Que ellos ya recibieron su paga. Que no hagas un ayuno para que los vean la gente con cara triste, porque de la gente ya se recibió una muestra de estima. Tú, en cambio, y aquí viene la superación de la nueva ley y con continuidad. No quito el ayuno como una práctica de la piedad judía, porque en el ayuno entra el dominio de la propia persona. En la oración es la búsqueda con Dios. Y en la limosna es la caridad con el prójimo. Eso no está mal. La limosna no está mal. La oración no está mal. El ayuno no está mal.
sino las formas y la intención como se hace. Y eso es lo que Jesús da como superación a la ley antigua, como el nuevo Moisés. En cambio, tú cuando ayunes, es decir, sí que ayunen, pero haz lo contrario. En vez de mostrar cara triste, tu rostro ponlo con un olor agradable, no con cara triste. Y no para que te vean, sino para que tu ayuno sea visto solo por el Padre. Por los hombres no, que ni se den cuenta en ningún momento que estás ayunando. Es decir, que no haya ningún signo por el cual ellos se den cuenta que estás ayunando, porque tienes hambre, porque tienes cara triste, porque victimista, ¿no? Sino en lo secreto. El ayuno en lo secreto. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ok. Entonces, este es el final de la trilogía de los 3 actos de piedad de un judío. Limosna, oración y este es el ayuno. Con el ayuno, les dije yo que es importante porque es el que hace referencia a la persona misma, con el dominio de sí. Y el ayuno pues está vinculado de forma con la comida y también con la bebida. Aquí la idea es que superemos la perspectiva de lo que hoy en día hace la gente con el ayuno. El ayuno porque es una forma oportuna con la cual mejoro mi peso, una dieta, o como una instrucción médica que tengo que seguir para poder bajar de peso porque traigo otros males. Tampoco es una cuestión medicinal, sino dar la perspectiva del ayuno, la visión en un ámbito humano, en un ámbito espiritual y en un ámbito corporal, pero más profundo, no meramente vinculado con un bien estético ni medicinal. El ayuno en Israel, el pueblo de Israel, hoy escuchamos la primera lectura, ¿no? Cómo el pueblo hace ayuno como un signo de duelo, de conversión y de arrepentimiento, lo que narra el profeta Jonás, donde les da 40 días para cambiar, si no, Nínive será destruida. Entonces, el ayuno como práctica es algo muy antiguo y lo tenían también otras religiones paganas, vecinos de Israel, y ellos también lo aplicaban. Por ejemplo, el primer rey ayuna antes de luchar contra los filisteos. Era como una forma de ofrendarle algo a Dios para que Él voltee y me ayude en la batalla. Moisés es otro personaje que hacía el ayuno. Antes de entrar en la tienda, en lo sagrado con Dios, cuando ya estaba construida la tienda, pues él trataba de purificar de esa forma para entrar en el lugar que es sagrado. Éxodo 34, ahí ya estaba construida la tienda. También los israelitas, ellos ayunaban como pueblo de la alianza, pero el sentido que le daban era el del arrepentimiento, era como lo decía Joel, ayunen, enluten sus corazones, pero caían mucho a veces en el modo pagano de hacer una práctica sin un compromiso de cambio con Dios ni de compromiso social. Por eso los profetas criticaban mucho la forma cultual. Los profetas fueron muy directos en darle un nuevo rasgo, una nueva identidad a esa práctica penitencial, de conversión, de implorar el perdón de Dios. Y lo vincularon más los profetas el ayuno con la justicia. O sea, sacan una práctica de la piedad judía y le dan una dimensión social a ese campo sacral del ayuno. Y la dimensión social que le dan al ayuno lo vemos aquí narrado en este momento con el profeta Isaías. Aquí está el texto de Isaías. Lo puse aquí en letra amarilla. Es Isaías 58, del 5 al 10, para que veamos la crítica de los profetas. Este es Isaías 40-55, es el Deutero Isaías. E Isaías 58 es el Tripto Isaías. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo ya había llegado de Babilonia. Cuando el profeta les habla eso, el pueblo está construyendo la ciudad, reconstruyendo el templo, reconstruyendo su identidad. Entonces el pueblo tiene un sentido
penitencial, sacrificial, vuelve otra vez al lugar del culto, pero con una actitud de reparación. Y dice esto Isaías: ¿acaso es este el ayuno que yo quiero? Doblegar como junco la cabeza, como junco, es decir, como una palmera, pues estás como una palmita, como junco la cabeza hacia agacharla, que son altas, tiras y se agachan. Echarse sobre saco y cenizas, o sea, lo que hace hoy el rey de Nínive. ¿A eso llaman ustedes ayuno y día a Dios? ¿No será más bien otro distinto el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, pues, o sea, las formas injustas de tratar a los demás, dar libertad a los oprimidos, arrancar todo yugo. ¿No será partir tu pan con el hambriento y recibir en casa a los pobres sin hogar? ¿No será cubrir al desnudo y no desentenderse de tu semejante? Dice, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Precederá tu justicia, la gloria de Dios te seguirá. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, si no acusas con el dedo y no hablas maldad, repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Fíjense muy bien ustedes que este texto, quito la presentación, este texto que tenemos nosotros del profeta nos ayuda a todos a darle un verdadero sentido al llamado del ayuno. Acuérdense que ellos tenían la elección divina y por ello creían que había palancas, en lenguaje mexicano. Y por lo tanto, ellos se confiaban en ser el pueblo elegido, que casi como que nada más le daban a Dios y le hacían el favor de que el culto se mantuviera en vida con las ofrendas y con las prácticas que hacían. Pero acuérdense como que estaba muy mezclado el culto con la figura del rey. Y no siempre todos los reyes representaban la figura de Dios. Había mucha corrupción, había falsos profetas incluso con ellos. Entonces había una forma muy fácil con el culto de manipular a Dios. Como decimos acá, con este regalito me lo tengo contento. Así como mucha gente quiere ganarse a otros. Con este regalito, mira, le doy este regalito y ahí suavemente y luego le pido otra cosa. Y esa forma de manipular a Dios con ofrendas y con esas prácticas, los profetas como que la voz de Dios les dice, conozco lo que ustedes hacen, no ese es el ayuno que yo quiero de ustedes, ¿sí? Entonces ellos les dan esa fuerte dimensión social, los profetas, ¿sí? Bueno, aquí hay personas, que quieren entrar. Bien, entonces, sí, ya. Entonces el judaísmo sí superó esa forma de ser ayunos intimistas, es decir, donde yo me duelo de mi pecado y le pido que me perdone, y le fue dando esa connotación social, pero siempre siguió reservando ciertos tipos de ayunos, por ejemplo, en el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es el último día del año, donde el pueblo va al templo, el sacerdote hace el sacrificio, es el único día que pronuncia el nombre sagrado de Dios, es el día en que se toca el shofar. El shofar es un cuerno que suena. Ajá. Ah, bien. Entonces suena el shofar y es en el día del ¿Cómo? Yom Kippur. Sí, por... Eso. Es el día del Yom Kippur. Exacto. Entonces se conmemora el perdón. Se conmemora otra fecha donde ellos también practican el ayuno al estilo tradicional.
cuando conmemoran, por ejemplo, la caída de Jerusalén, que destruyen el templo, también en el mes de agosto también. Bien, pero Jesús, lo que estamos viendo aquí es que le da un vuelco a esta práctica. Hoy le da un vuelco a esta práctica. Ya me salió otra vez. Bueno, ¿hay alguna preguntita? Vamos iniciando apenas, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, padre. bueno, si es que decía yo. Ok. Entonces les decía, Jesús le da un vuelco a esta práctica, que es lo que hemos estado escuchando ahorita en el tiempo de Cuaresma. Y él por eso es criticado, porque luego es comparado con los discípulos de los fariseos y discípulos de Juan, porque ellos no practican el ayuno. Porque ¿cuál es el peligro del ayuno? El ayuno se vuelve un arma elitista de quien piensa con la sola práctica tener ya conquistada una gracia de Dios como si fuese un mérito. Entonces no se puede convertir la fe en puro ayuno. Se tiene que celebrar también la llegada del reino, la presencia de Jesús. Entonces, lo que Jesús evoca cuando es criticado es que dice es que sí vendrá un momento donde sí ayunarán, donde se les será quitado el esposo, que refiere a la muerte de Cristo. Y es lo que nosotros concebimos, donde la iglesia sí tendrá entonces momento en el que vuelve otra vez con una práctica, suplicarle a Dios penitencialmente para poder recibir la salvación, pedirle suplicarle el perdón. ¿Sí? Pero fíjense muy bien, la superación de San Mateo con respecto a esta práctica judía, para que tenga superación en justicia como hacen ellos, es que tiene que tener un sentido de ayuda al pobre. Porque no es nada más así que yo me duelo porque estoy ayunando y pongo una máscara teatral, como si fuese el ayuno una cosa de espectáculo, pues para representar el dolor ante los demás. Pero pues había gente que sí lo vivía bien, pero muchos no. Entonces, la idea es que era como una marquita entre los judíos que te identificaba dentro de un grupo que aparentemente busca ser fiel a la memoria de injusticias. Por ejemplo, el pueblo vivió injusticias, entonces una forma de clamar clemencia a Dios es el ayuno. Y con eso se potencia ya también la unión con Dios. Cuando era considerado el ayuno como una marca de identidad religiosa de un judaísmo rígido en las leyes, eso es un peligro. Les puse ahí peligro y la carita, el sticker, porque el peligro es identificarme yo con mi respuesta. Yo soy el mérito, y era lo que les decía la otra vez, el semipelagianismo, donde cuenta más mi acto por el cual yo le respondo a Dios que la gracia de Dios. Y lo primero es que todo es gracia. Entonces, usar el ayuno como identidad propia de una persona que reconoce sus miserias, que hace esfuerzo por superarlas y se solidariza con los que no. Entonces ya es una separación respecto a otros grupos. Y eso a veces no era bien visto. Entonces, el ayuno como un ritual de búsqueda, de reconocimiento de los demás, o hago el ayuno como una forma de protesta a injusticias padecidas. Entonces eso es promover el victimismo social, como suelen hacerlo los manifestantes en algunas representaciones en escenarios públicos, donde hacen ayuno, el victimismo social o una injusticia, o para ser vistos. O sea, esto no es el sentido de Jesús. El sentido de Jesús es un ayuno auténtico. En primer lugar, nadie lo tiene que conocer que está haciendo el ayuno. O sea, el sentido exterior, al contrario, él habla de perfumar la cara y lavársela, como diciendo, el camino que tengo yo lo acepto libremente y no necesito que los demás me aprueben para que digan que soy bueno o estoy haciendo esto.
No busco pertenencia a un grupo de los que hacen el ayuno para protestar por injusticias, de aquellos grupos que echan la culpa a los demás, victimismo. La única cosa del ayuno es buscar la unión con Dios y solidarizarse uno con los necesitados y con gozo. Con gozo, o sea, el victimismo no ayuda mucho aquí, por eso el perfume, es decir, que ni lo perciban, que ni lo noten, o sea, hay uno que hace cuando ayuna y dice, ¿sabes qué? Es que estoy ayunando, es que estoy ayudando a los demás, tengo muchos problemas, casi. No, pues no. El ayuno solo es necesario que sea visto por Dios Padre. ¿Por qué Dios Padre? Porque Él es el dador, Él es el creador, Él es el principio de la vida. Bueno, entonces así como la limosna y así como la oración eran signos rituales, eran gestos, la limosna de la presencia de Dios, que es vida con el hermano, es vida de Dios, que es la oración del Padre Nuestro. Por ejemplo, limosna, fuente de misericordia. La oración es un diálogo de amor con el Padre. Así, el Dios que es ayuno, ¿qué significa? Que Dios es generoso y Dios está al servicio de los demás, sin necesidad de lamentelas o de gestos dolorosos, de victimismos y todo eso, ¿sí? Cabizbajos o disfigurarse la cara. Como que cada una de estas prácticas de piedad presentan también de una forma positiva el rostro de Dios Padre. Y cuando se hace al modo judío, refleja el orgullo nacionalista de un judío, el orgullo así muy humano, muy mundano, del sello de tu intención, muy humana. Y eso es lo que desvirtúa un acto bueno en sí, la forma en cómo lo realiza. Entonces, la limosna, la oración y el ayuno son el contenido de una justicia superior, como la enseña Jesús, cuando son hechas desde la comunión íntima. Digo desde la comunión íntima, es decir, desde lo secreto con el Padre. Nada que ver para que la gente lo vea. Eso es el contenido de una justicia superior de la que habla San Mateo. Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, esa es la novedad del Evangelio de San Mateo. Que sí, darle continuidad a lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero tiene que haber un plus, una novedad. Entonces, la oposición de Jesús a los hipócritas, a la crítica que ellos hacen al mismo Señor, es que no están viviendo una auténtica, no hay una búsqueda de Dios, es una promoción de sí mismo, es un aparentar ante los hombres, y eso es lo que frena y obstaculiza el proyecto de Dios. Porque si es más con estos actos piadosos, una promoción de mí misma, de mí mismo, y no una búsqueda de Dios, entonces el proyecto de Dios de salvación se frena. El proyecto de Dios no entra en cauce en plenitud, porque de por medio hay un ego muy grande en la persona. Entonces, el problema de estas prácticas no son en sí mismas prácticas que están malas. Son prácticas buenas y todavía recomendadas incluso por la Iglesia. Solo la idea es cómo las estamos nosotros llevando a cabo, la limosna, la oración y el ayuno. Tomarlas como verdaderos hijos de Dios y reconociendo de Él la gracia auténtica de la salvación. Cuando yo exalto más mi parte humana ante Dios, como que yo me quiero creer más que Dios y quiero que Dios se doblegue a mí y me reconozca porque yo le estoy amando. Entonces ese es el peligro. Y esta es la que constituye el hilo y conductor de continuidad y de superación. Que estas prácticas judías tienen que hacerse como verdaderos hijos de Dios, desde lo secreto y teniendo a Dios como Padre, y con un cauce verdaderamente de caridad hacia los demás, sin buscar aprobación y todo eso que habíamos dicho. ¿De acuerdo? Bien. Esa es la parte que ya terminamos de 6, 1, 18, los tres pilares de la vida cristiana. Ahora entramos a otra sección del mismo Sermón de la Montaña. Y esta sería como una quinta parte. Esta quinta parte la dedicaremos dentro de la clase
Y luego ya sigue el capítulo 7. Bueno, la primera parte de esta Sermón de la Montaña está centrado en el dinero y las posesiones materiales. Y las secciones que vamos a ver son estos 4 puntos. No atesoren bienes. Lámpara del cuerpo es el ojo. No pueden servir a 2 señores y no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué vestirán? Hoy, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita? Vamos a implicar lo que sigue. Olguita. Olguita es. Así No, decía el maestro de Cristología. todo bien hasta ahorita. Bueno, Oiga, padre, yo sí realmente tengo esto una ya duda. es muy... ¿Qué, David? Mande. Es que la última clase estuvimos todavía con el Padre Nuestro. Y no sé cómo. Sí, diga, termine, perdón, David. Entonces, y quería, como que asegurar si ya terminamos esa parte. Sí, ya la terminamos. Ok. Sí, la terminamos, ¿no? Hasta le mandé las diapositivas y les dejé que El leyeran texto complementario Sí, del comentario de Benedicto XVI sobre la oración del Señor del libro Jesús de Nazaret. No sé si ya leyeron ustedes. ¿Ya leyeron todos? Levanten la manita nada más. Quien porque ya ahí está la leyó. tarea también en la plataforma, padre, donde se tenía que haber enviado. Exacto. Vayan ahí más o menos conociéndole la plataforma y yo para allí revisarles sus ideas. Y los demás no han entrado. Levanten la mano si ya hicieron la tarea. ¿Ya leyeron en la lectura del Padre Nuestro? ¿Y los demás no? A ver, ¿cuántos sí la hicieron? Levanten la mano. Yo estoy Una. leyendo todavía, padre. Bueno. ¿Quién más? Irene. ¿Y quién más? Yo nomás la estoy leyendo también. No También la está leyendo. Sí. Y los demás no la están leyendo. Qué chistoso. Padre, una pregunta. ¿Y hay indicaciones para hacer la tarea? ¿Un resumen, una cuartilla? ¿Cómo va a ser eso? Nada más les dije que la leyeran. Nada más. Es lo más quichi, lo más fácil, lo más sencillo. Y ya Pero ahí ustedes... hay un espacio para subir tarea, dice, subir tarea. Bien. Pues nada más poner sí he leído el texto. Así de sencillo porque es la honestidad. Sí, No les pido un resumen. Como ahorita vamos un poquito familiarizándonos con la plataforma y hay gente que no tiene para escribir, no quiero complicarles ni que se desanimen. Mande. Lo que dijo padre fue que la subiéramos subrayada. Así es. Yes. Subrayada. Subir una foto donde se subrayó. Nada Así más. una evidencia. Sí, como evidencia de lectura. Así es, que ustedes han leído algo. ¿Y quién leyó y qué le llamó la atención? A ver, ¿quién leyó? ¿Quién quiere compartir? Porque alguien por ahí estaba temiendo que preguntara eso, pero ya que preguntaron, pues les voy a preguntar. A ver. Bueno, yo, padre, empecé mi lectura y me quedé hasta donde van las formas de los errores que podemos caer en cuanto a rezar. Pero aquí también quiero hacer una aclaración, padre, que quiero que me la diga usted. Sí. Es lo mismo rezar que orar, porque ahí nos pide ora, no nos dice reza. Entonces esto a mí sí me causó un poquito de interrogación. Dije, voy a preguntar, pero voy en esa parte, padre. La manera en cómo no debemos de caer en el error al momento de rezar. Mire, Pati, rezar es recitar, leer oraciones, ¿verdad? Y orar es hablar de tu corazón, de tu ser interior con Dios directamente. Entonces, muchas veces nosotros en los rezos oramos y a veces no oramos en los rezos. Somos periquitos. Recitamos nada más, coralmente.
Porque ¿De acuerdo? Benedicto XVI cita rezar. Claro, porque el rezo es una oración litúrgica al Padre Nuestro. Y la idea es que rezamos y el desafío es rezar, pero realmente que nos conecte con Dios. Porque es una oración litúrgica oral, que la decimos, no fue hecha por nosotros. Estamos aprendiendo a decir una oración que otro nos enseña. Ujú. De hecho, así la aprendemos a recitar desde niño, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es recitar. Ujú. La idea es que nosotros en la oración litúrgica aprendamos a recitar, aprendamos a rezar bien, pues. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, padre. No sé si me expliqué. Rezar no significa solo la parte negativa, sino en sentido abstracto solamente es como repetir una oración. Toda la misa es un repetir un ritual que yo no lo hice, yo no lo inventé. La oración rezada, pues de la misa rezada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo un ritual que ya está dictado, pues. Entonces la idea es que tengamos un espíritu para rezar. Ujú. Y ya en la oración entra su espíritu, su identidad propia en lo que va a compartirle con el Señor. ¿De acuerdo? En la oración, en la hora santa, usted en silencio ora y ya en el grupo reza, por así decir, ¿no? Ok. Que Gracias, repite padre. una oración. Gracias, sí. Padre, hay dos ¿Alguien más? personas que levantaron la mano, Nereida y Ali. Nereida y Ali. También. Gracias. Buenas noches, padre. Hola, Nereida. Mire, yo estoy leyendo el Padre Nuestro y estoy, por decir, sacando anotaciones, pero lo que sí me gustó mucho desde que lo empecé, en la página número 7, 7 u 8, algo así, que dice, la afiliación se convierte en un concepto dinámico, que todavía no somos plenamente hijos de Dios, que hemos de llegar a ser más y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo, y que eso equivale a seguir a Jesús. Eso fue lo que a mí me gustó mucho desde que empecé a leer. O sea, que nos explicó la clase del Padre Nuestro, y al meditarlo ya más despacio, sacar mis anotaciones, fue lo que me gustó mucho. O sea, que todavía nosotros tenemos que llegar a ser, pero a ser hijos de Dios, pero siguiendo a Jesús. Fíjese que ese enfoque que le da Benedicto, ese es el sentido de Mateo, que es el discipulado. Porque Sí. la oración del Padre Nuestro es en contexto. Jesús te está diciendo el sermón de la montaña a sus discípulos, no, a toda la gente que lo está siguiendo. Allí Él es el maestro, el didáscalos, y la gente está en la recepción de aprender, de seguir a Jesús. Toda la gente del sermón de la montaña ya había tenido una experiencia con los milagros y la proclamación del reino. Y por lo tanto están recibiendo un seguimiento, por así decir, ¿no? Entonces, aprender a decir el Padre Nuestro en clave discipular es como decir, no solo es decirlo de una forma aislada sin seguir a Jesús, porque todo el contenido del Padre Nuestro me implica en seguir lo que Jesús viene a traernos. Entonces, es hipócrita rezar el Padre Nuestro y no ser discípulo de Jesús. Exactamente. Muchas gracias, padre. Sí. Ok. Ali, ¿o quién era? ¿Quién más quería participar? Puede hablar. Yo, padre. Padre. Ok. Juan Carlos. Así, mire, padre, bueno, ya por ahí leí el artículo referente a las invocaciones del Padre Nuestro, que se resume en 7 invocaciones. En sí, las 3 primeras se enfocan hacia Dios en forma vertical, y las otras 4 son en forma horizontal hacia el pueblo, hacia nuestros hermanos.
Así es. Así en resumen de eso trata. Qué bueno, muy bien. ¿Y alguien más? Gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguien más había levantado la mano? Ali. Bueno, vamos a seguir. Bueno, padre, Ali. Bueno, es sobre lo que acaba de mencionar el compañero Juan Carlos, sobre Alicia, sí. sí, sobre esas peticiones, pues esas tres encierra el mandamiento principal, el amar a Dios, y las otras cuatro al prójimo. Y todo esto nos lleva a un camino de amor, un camino de conversión. Y es eso, seguir a Jesús. Eso, Exacto. Muy bien dicho, Alicia. Los mandamientos de la ley de Dios, los primeros tres refieren a Dios y los demás refieren a los hombres. O sea que el amor a Dios de forma directa en la oración nos debe de llevar a un compromiso con los demás hermanos, que es lo que está ahorita refiriendo lo que es la oración en sí, el ayuno y la limosna. Y sí, es el encuentro con Cristo discipulado, seguirlo. Irene, ¿iba a decir algo? Ya sigo. sí, no, o sea, le iba a comentar que la verdad ya nos habían dado la clase del Padre Nuestro, nos habían incluso encargado una tarea desde la otra vez, pero bueno, Sí. y sí la habíamos leído, no todos, ¿verdad? Yo creo, pero esa vez yo también participé y le dije lo que yo entendí, que fue Sí. que nosotros no podemos invocar al Padre si no estamos en comunión con el Espíritu de Jesús. O sea, no podemos llamar Padre si nos sentimos hijos y hermanos, ¿verdad? De Jesús. O sea, hermanos de todos, pero por medio de Jesús. Si no lo seguimos a Él, si no nos identificamos con Él, si no conocemos lo que Él está sintiendo y Él está viviendo y Él está enseñando, no podemos invocar al Padre. O sea, así lo entiendo yo. Y porque en cada parte que va diciendo, nos está enseñando eso, que que nosotros somos hijos también en la medida en que nos comuniquemos con los hermanos y con Jesús mismo. Si no, Bueno. es difícil, ¿verdad? Sí, de hecho, esa es la línea de San Pablo. Nadie puede decir Abba si no es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu el que nos une a la filiación del Padre y nosotros lo vivimos en la práctica del bautismo. Bueno, vamos a seguir. Gracias, Irene. Vamos a continuar. Ups. Bien, entonces vamos a ver ahora la reflexión del Sermón de la Montaña, capítulo 6, versículos 19 y siguientes. No acumulen tesoros. El no acumulen tesoros y se refiere a los tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroban, ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. La conclusión, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bueno, en primer lugar, esa es la frase de los, y luego la otra es la de la lámpara. Ahorita lo único que vamos a entrar es no atesoren. 19-21. Bien. Estas frases las encontramos nosotros en primer lugar en diferentes contextos y no en el Sermón de la Montaña unidos como está en San Mateo. En San Lucas están esparcidas. Lo que pasa es que la intención de San Mateo, lo sabemos, recopiló diversos discursos y los unió todos en el capítulo 5, 6 y 7, como diciendo, hacer la voluntad de Dios Padre para los que me van viendo, pues es esto, hay que superar la justicia de los fariseos y de los escribas y la superioridad de la justicia, es decir, la forma en cómo yo me relaciono con Dios, está todo acorde
al plan originario del plan del Padre Celestial. ¿Sí? Entonces hay que ir más allá de lo que aparentemente cumplen, que son los fariseos que caen en una hipocresía. No deben buscar servirse de Dios para alcanzar prestigio. Deben buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, no buscar su bien personal. Y lo que debe determinar a los discípulos que siguen a Jesús su calidad es hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces vamos viendo, no atesoren, atesorar. Atesorar en la tierra es un capital, guardar un capital, una riqueza. Cuantificarla puede ser en forma de dinero o bienes materiales o prestigios sociales que te dan poder. Eso es atesorar aquí en la tierra. Esas cosas, por principio, permanecen en el eterno y entran en el nivel de la corrupción, de que el tiempo, todo eso lo acaba. Y también eso acarrea discordia. Las herencias, los puestos acarrean violencia y deseos entre los hermanos, que son las envidias, o atrae a la gente y provoca asaltos, robos. Entonces, el atesorar en un plano físico, el tiempo, el mundo, todo lo que existe en el mundo se destruye y acaba por apolillarse o enmojecerse en el plano físico. O sea, no sirve, Jesús lo está diciendo, de que lo atesoren de permanencia, porque se va a acabar, se va a destruir. De nada sirve, pues. Y también en el ámbito social, si es solo riquezas de algunos y hacer a un lado a otros, como un dominio, poder o injusticia, o no compartirlo con los demás, eso también provoca a la larga violencia. Si no hay una educación que ayuda a saber tener y a saber compartir y a saber bien administrar sin avaricia, eso provoca violencia, desunión, envidias y muchas cosas, ¿no? El deseo. Por eso se llama, convierte a la persona luego en ladrón. Dice, para Mateo, ante una propiedad o bienes materiales, la actitud que debe tener el discípulo es que no le afecte a su persona, de tal forma que lo que tiene, que no le afecte en su relación de caridad y solidaridad con los demás, en su relación de dependencia en la búsqueda de Dios, es decir, que no pongan el dinero su felicidad, de tal forma que lo considere como un tesoro. Cuando el hombre une su corazón a su tesoro, hace de su tesoro su Dios y entonces cae en la idolatría, porque hace de su tesoro su Dios y eso es idolatría. Entonces ya no puede seguir a Jesús porque nadie puede seguir a dos amos. Entonces, ante el dinero revela cuál es la verdadera actitud de lo atesoro. Si la vida está abocada a adquirir bienes, dinero, generalmente, si no se tiene en cuenta lo otro, desaparece el hermano necesitado y el pobre. Si solo está abocada al dinero, no hay compasión, como vemos algunas parábolas. Servir al ídolo dinero, al servir el ídolo dinero, los hermanos se convierten como una especie de competencia o estorbo, ¿no? Entonces, ser servidumbre del ídolo dinero nos lleva a cometer injusticias, explotación o esclavitud. Entonces, Dios no puede ser un amuleto que tengo en la puerta de mi negocio para que me vaya bien. Dios no se puede rebajar en la categoría de un amuleto como mucha gente lo tiene, porque se le niega el valor único que tiene Dios, ¿sí? Entonces, por eso a veces cuando en los comercios manejan mucho lo que es la bendición, uno debe de aprovechar mucho para decir que estos bienes son bendición para ti y bendiciones para los demás y que sea una fuente de vida para los demás y de un servicio,
¿de acuerdo? Pero cuando se obtiene algo de Dios y utilizarlo para que me bendiga y me vaya bien, bueno, entonces el apego al dinero hace al hombre miserable. Miserable es la reflexión que pone Juan Mateos Camacho. Así al hombre miserable. Por eso la formulación en positivo es: atesoren más bien tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra, que la polilla le entra y vienen los ladrones. Aquí Jesús no habla de tesoros materiales separados de la tierra, sino habla de un cielo que debe de interpretarse desde la misma vida humana. El cielo comienza con los actos de justicia. Cuando la vida del discípulo adquiere en su forma de tener y de dar y compartir lo que le llamamos la hermandad o la solidaridad. Ese es el sentido social que tiene esta parte. Entonces, este pasaje, viéndolo desde el punto de vista en contexto con otros personajes, podemos darnos cuenta nosotros que al joven rico, por ejemplo, le pide que lo venda todo y le pide que le dé eso que ha conseguido vender, se lo dé a los pobres para que tenga un tesoro en el cielo. Se pueden convertir para nosotros en un impedimento para ser discípulos de Jesús. Entonces Jesús, él no aconseja, no aconseja de sofocar el deseo, teniendo, es decir, sí trabaja para que tengas más y puedas darnos, sino dirige eso que tú tienes y sigue a Dios, pero compártelo con los demás, lo que el Señor te ha dado. Inviértelo para que tenga un valor duradero, pero inviértelo en la caridad, en justicia con los más necesitados. Entonces, no es atesorar para el más allá, sino ya para este mundo, para pobres concretos, que ellos son el tesoro del reino de los cielos. Entonces, el instinto de querer poseer como una parte de la misma naturaleza humana, el deseo de poseer, eso está en los corazones. Y por eso termina el tercer versículo, en el 21, de no atesoren, sino atesoren más bien en el reino de los cielos, donde no hay polilla, donde no hay mojo. Y luego dice, concluyendo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Les pongo el texto bíblico, ahí está. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni herrumbe que corroan, ni ladrones, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Bien, la palabra corazón en la Biblia, corazón, cardía en griego, refiere a la sede de las emociones, de los sentimientos, de las decisiones del hombre. El corazón simbólicamente representa como el cerebro del ser humano, el motor que mueve las decisiones de nuestros sentimientos, deseos y emociones. Así es visto el corazón con esa simbología y tiene muchísimos más significados el corazón en la Biblia. En hebreo es lev, en griego es cardía, ¿sí? Entonces esa palabra no solo es el órgano fisiológico por donde pasa por ahí la sangre, sino y bombea la sangre por todas partes, sino representa la parte esencial del ser humano, el centro de la persona, así como corazón es donde está el centro, donde está tu tesoro, donde está tu ambición, ahí está el centro de tu persona. Entonces, el corazón es una metáfora y trata de aquello por lo que una persona es capaz de invertir todas sus energías, aquello que tiene la fuerza de mover a la misma persona y de atraer todo el ser, toda su persona hacia aquello que aspira, hacia aquello que quiere. Nosotros dice, mi corazón se mueve
hacia esto que me gusta la palabra. Es decir, mi persona encuentra felicidad en esto que estoy ahorita meditando. También decimos, mi corazón con este mal padecido de mi familia que tiene ahorita COVID, mi corazón está apachurrado. Es decir, mi persona está cabizbaja, no tiene ánimo, ¿sí? Todo eso refiere el corazón. Unió su corazón, es decir, unió su vida, un hombre con una mujer, unió su corazón. Todo eso refleja, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces Jesús quiso enriquecer y transformar con esto la vida de los galileos, a partir de los pobres, que no solo se enriquezcan ellos como por un bien personal, sino hay que cambiar la manera de pensar al tener los bienes cuando Dios bendice. La idea es cambiando la forma de pensar y sentir, de querer y de amarse. Eso, cambiar el corazón, no solo quererlo todo para mí mismo. La idea es saber compartir una tierra que Dios ha dado, que es la tierra de Canaán, como principio de la historia del israelita. Por lo tanto, la tierra es un don. Yo no soy, por así decir, el dueño del agua, el dueño del cielo, el dueño del sol, el dueño de la luz, pero de la tierra sí se hizo propiedad. Y Jesús nos advierte del peligro de este apego, de cometer injusticia. Cuando se adueña el corazón de esto, entonces la persona se hace esclava de su apego, pierde la libertad y pierde la capacidad de poder hacer en voluntad de Dios Padre el sueño del reino de los cielos. Porque se esclaviza, pues, se esclaviza. Es que cuando uno tiene la avaricia, no piensa, no razona, se hace uno codependiente del comprar y del tener y del poseer como una forma de llenar el vacío que uno tiene por naturaleza. Pero el centro de mi persona, mi corazón, nunca se va a llenar ni se va a satisfacer de los bienes materiales, de los tesoros de este mundo. Necesita uno, en este caso, más de Dios, porque es lo único que satisface y colma la aspiración que el ser humano tiene. Fíjense, yo les hago un comentario. Siempre cuando uno aspira a tesoros o bienes terrenos de este mundo, cuando es tan intenso y no se puede controlar, porque así es esto, así como un amor desordenado que se hace uno codependiente, como la droga, como la cerveza, como obsesión por el trabajo, bien, y los vicios, todos los vicios. Entonces lo que tiene uno que hacer, tanto es mi bien que lo quiero reemplazar por un bien material, pero eso es una falacia porque eso no me va a dar satisfacción. En realidad, de lo que tiene sed mi corazón, es decir, mi persona, ese vacío que añora así fuertemente ser lleno de algo que me dé plenitud. ¿Saben qué? Es que uno tiene aspiración al pecado como deseo vehemente. De lo que uno tiene en realidad hambre es de Dios, pero equivocadamente uno sin pensar más se va por aquello. Entonces, si algo les ayuda a pensar es, ¿cómo puedo controlar el ser comprador compulsivo, el querer tener cosas y no las uso? Debe darse uno cuenta, este deseo que tengo con el corazón, pues solo puede llenarse de Dios. Y por eso es cuando si uno puede usar más la razón y decir, detente, no te dejes arrastrar por esto, porque esto no va a llenarte. Bien, les comentaba esto como comentario personal. El segundo comentario de esta sección, quinta gran parte del Sermón de la Montaña, es lámpara del cuerpo, es el ojo. Serían los versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará oscura. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Esta imagen o metáfora de la lámpara del cuerpo, la lámpara del cuerpo es el ojo, como el tesoro representa el corazón del hombre, por aquello por lo que se mueve. Entonces, sí, estos versículos están en continuidad con los anteriores. Aquí, en lo anterior se centraba en el movimiento de lo que hay dentro de la persona, del discípulo, el corazón.
esa búsqueda de tener tesoros. Y estos versículos ahora es el movimiento inverso, de fuera hacia adentro. Es decir, como una mirada de fuera, ¿cómo te ves? ¿Cómo se te ven tus ojos? ¿Cómo brillan tus ojos? ¿Cuáles son tus intereses? Bueno, entonces lámpara pues representa un objeto luminoso que sirve para dar luz a los demás, que sirve para ser visto, que sirve para sacar de la oscuridad. Recuerden que las casas en Israel no tenían ventanas. Entonces entra la gente a la casa y inmediatamente tienes que tener la cachimba, prender la lámpara, porque está oscura la casa. Entonces es algo tan común que entonces decimos, la casa tiene una luz, pues quiere decir que hay alguien allí. De hecho, nosotros así lo usamos cuando no hay nadie, dejo encendida la luz de afuera o de dentro para que vean que hay algo. Bueno, esa luminosidad que representa la vida del discípulo indica un valor positivo, que es generosidad. Es decir, comunica al hombre, a la persona, algo de generosidad. Está dando una luz, ¿sí? El hebreo, el castellano como el hebreo, la generosidad es comparada metafóricamente como luminosidad, como algo de esplendidez, de algo espléndido, de dar a lo, dar otro. La luz es por esencia un dar. Entonces la esplendidez es la imagen en un órgano que es el ojo y que tiene esa función, da valor, da luz a la persona. Y el antivalor sería entonces la tacañería. Una persona avara, egoísta, pues no representa la luz para el otro, sino representa la tiniebla, representa una miseria de un corazón que no se va por el otro para quererlo ayudar. Entonces, lo opuesto a acumular riquezas es compartir. Una persona que acumula riquezas para sí y no para un bien de los demás, entonces es una persona, si las está acumulando, no comparte, pero el que sí comparte, el que sí tiene luminosidad, el que sí obra con esplendidez, no hay apego. Cuando hay apego, hace al hombre un miserable, porque no es capaz de compartir con el otro, de mirar al otro, de revanchismo, envidia. Entonces, el desapego se traduce en un don, que da valor a la persona, que da luminosidad. Entonces Jesús pone ese valor del desprendimiento que se manifiesta en el amor, en ir contra al egoísmo, hacer codo, ¿sí? El amor es, el desprendimiento es un valor en la persona. Y ese valor es la generosidad. Y la generosidad se convierte como una condición para vivir en el servicio a los demás. O sea, no se puede servir a los demás si no eres generoso, para cumplir con este proyecto que llama Jesús en darlo todo, en ser sal y luz de la tierra. Ser sal y luz de la tierra. O sea, por eso repito el texto bíblico. Lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Eso sí que hay que rechazar la invitación, reforzando la reflexión anterior del atesorar bienes en esta tierra. Hay que rechazar la idolatría al don dinero. Porque si no se rechaza la idolatría, no se puede ser justo y no se puede ser con rectitud generoso con los demás. O sea, solo rechazando la idolatría al don dinero se puede amar a Dios. Solo cuando el hombre está libre de ese delirio, porque es como un delirio que te hace loco, como la droga, de basar su existencia solo en el poseer, si te liberas de eso, puedes servir en verdad a Dios para acumular esos tesoros que nos liberen de la mentira, de la vanidad, de una sociedad de simulación y de la esclavitud del dinero, la esclavitud del dinero. Solo así el hombre es portador de una luz más fuerte que él, y esa luz es la luz divina que se expresa en los ojos, las lámparas de Dios, y se expresa
la luz de Dios en los ojos y los ojos le dan vida a la persona que es el cuerpo, el soma. Se convierte como que el desapego y el amor a Dios, apertura, le da vida a los ojos a aquella persona. Entonces la persona se hace preciosa, se hace un candelabro que es expresión de presencia de Dios. Presencia de Dios. De manera consecuente, oscuridad del hombre proviene de un ojo malo, poneros, en griego, poneros. No alumbra, un ojo malo no tiene brillo. ¿Por qué? Porque hay dolo, porque hay engaño, porque hay ambición, porque hay una posesión, un tesoro falso. Y eso, a la larga, con el tiempo, eso ni es para los demás ni es para ti. Eso destruye a la persona misma, destruye sus propias cosas. A ver, el óxido, la polilla, no solo destruye a sí mismo, sino destruye a otras cosas que tú tienes. Tesoros que levantan además disputa entre presuntos propietarios, familiares, las famosas herencias entre hermanos. Y pues no se puede ni siquiera caminar en un lugar público porque están los ladrones que tú tienes miedo que te pueden secuestrar. Bien, todo eso sucede. No sé si aquí hay un Ricky Ricón. No sé si aquí hay un Ricky Ricón. Bueno, ellos saben mejor que yo, porque cuando viven todos estos peligros, pues se dan cuenta que sí, que el dinero hay que estar debajo de los pies. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita sobre esto? Estos dos puntos. Seguimos. Diga. ¿Vamos bien así? Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Retomo el tercer punto ahora. Nadie puede servir a dos señores. Servir a dos señores, es decir, tener dos amos, aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. O sea que el ser humano solo tiene dos ojos, no tiene cuatro. Tiene dos oídos, tiene una boca, tiene un corazón. No puede con el mismo corazón amar a Mamona, es decir, al dinero, y amar a Dios. ¿Sí? No se puede, ahí está, es palabra de Dios. En realidad, si ustedes han vivido esa experiencia de un apego, pues no se puede amar a Dios y decir, vocabulario, ¿qué significa Mamona? Es una palabra aramea que significa dinero, posesión, mamona. ¿Sí? Se deriva esa palabra aramea de una palabra cananea. ¿Sí? Mamona no aparece en el Antiguo Testamento y no figura más en otro texto. Aparece en Lucas 16:9. Lo utiliza mucho la literatura rabínica para hablar de la personificación del dinero y de las posesiones terrenas. A eso refiere mamona, ¿sí? Entonces, nadie puede servir dos señores, aborrecerá a uno o amará al otro. Servir al poder o servir al dinero destruye a la persona. No desplaya su libertad en su potencialidad de lo que es el ser humano. Al contrario, no le da libertad, le quita las alas. Al contrario, servir a Dios te da libertad. Porque Dios, que es amor, con un corazón pobre, es tener luz y es desarrollar una vida más en plenitud. Porque los bienes materiales están allí. Estás cuidando que no te los vayan a robar. Se multipliquen. Estás cuidando que no los puedes compartir. Estás cuidando que no te acaben. Y mientras quieres multiplicarlo más y más, si no metes a Dios, te hace loco eso. Por eso el ídolo primero opuesto a Dios no es un placer, ni siquiera el diablo. Es mamona, el dinero, las posesiones, entendida como la meta, el sentido que le da a una persona el dinero. He conocido yo personas que
desde chiquito dicen, mi objetivo es ser rico, tener mucho dinero, ese es mi sueño, esa es mi meta, ese es el ser de mi vida. Y los he visto crecer ahorita y es su objetivo y lo han logrado. Tienen mucho dinero, pero tienen muchos problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque no tienen calidad de vida. Han hecho las cosas, ha estudiado carreras, tiene mucho dinero, pero cree, o sea, como está abocada al puro trabajo, al conseguir dinero, pues entonces lastima mucho a sus hijos, a su propia esposa, le falta virtud, le falta Dios, le falta el equilibrio. O sea, por eso la personificación de Satanás está ahí, en la riqueza, ¿sí? Entendida como la meta de la vida. Entonces no es el dinero en sí material, pero sí representa un sistema al cual la persona aspira como un ideal y eso genera violencia a sí mismo, violencia de otros, violencia entre sí, relación a muerte. Entonces, idólatra de Mamona no es servicio de la vida, sino es opresión y se opone al proyecto divino. Dios, por el contrario, Dios es gratuidad, Dios es generosidad, Dios es estar en salida al otro y Mamona es interés personal. Dios libera, expande, es comunión y Mamona no, esclaviza, destruye, oprime, no te ayuda a darte a los demás. Ahí está. Dios es comunión, es vida, es gozo y Mamona es división, es separación y eso mata. Entonces, el deseo del dominio, eso es algo violento, es algo que destruye. Cuando la línea del poder es muy alta y la posesión, entonces el enfrentamiento y la violencia destruye. ¿Sí? Entonces, ya sabemos entonces los dos caminos, o es uno o es otro. Entonces, el mal supremo, el antidios, es la misma Mamona. Así. El diablo, el mal supremo, el antidios es el amor entendido como un amor así, incondicional a esto. Y esto es principio universal de muerte. Y la muerte destruye porque hay que entenderlo en primer lugar que hay un solo Señor y es una sola forma de servirle. Cuando Dios no es el único Señor, sino es otro en servidumbre. Porque Dios no trata de chacha a sus amigos. Dios se hace amigo con sus servidores y les quita el mandil y se pone a lavarles los pies. Entonces, el Señor, en ese sentido, el Señor los pasa de la servidumbre al servicio, de la esclavitud a la amistad, ¿sí? Todo eso hace el Señor. Y el que tiene el poder y el dinero, pues destruye su vida, se hace esclavo, se hace servidumbre. Servir a Dios es vivir en libertad. Y eso es madurar, y eso es luz, y eso es una vida plena. Acuérdense la imagen de Egipto. La imagen de Egipto era el pueblo de Israel vivía y obedecía al faraón. Y él era considerado como el único soberano. Y Dios, al dar, y los israelitas, que ya se ha explicado, pues sufrían porque les pedían trabajos y les imponían y los esclavizaba. Y no tenían ellos la libertad. Entonces Dios demuestra que es el verdadero soberano y les pagas, y como diciendo, tú puedes tener control de eso si eres el soberano, controla todas esas plagas. Y queda evidenciado que el faraón no puede tener control de esas plagas. Y a cada plaga vienen desgracias humanas, que finalmente decide liberarlos cuando viene la muerte de los primogénitos. Y salen y Dios los libera y finalmente él recuerda
y le da coraje y va a perseguirlos pensando que los va a atrapar en el Nilo, en el Mar Rojo. Y es cuando Dios mueve las aguas y finalmente, cuando ellos están ya dentro, cuando está el paso abierto, pues ya se cierra lo que conocemos el milagro, pues del Mar Rojo. Entonces, en el momento que sale el pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad porque muere el faraón, porque ya no están en el territorio que oprime, donde ellos son tratados brutalmente para trabajos pesados como animales, donde son servidumbre. Entonces se reconoce que Dios, con esto queda demostrado más que por obras, que Él es el único soberano y no el faraón. A partir de entonces cambia la pichada y ya dejan de ser servidumbre y se convierten en un partner de alianza. Yo seré su padre y ustedes serán mi hijo. Yo seré su pueblo, yo seré su Dios. Y por lo tanto, a partir de ahí es cuando nace el culto como servicio, como una forma de corresponderle en gratitud a lo que Dios les dio, que fue libertad. Y a partir de ahí es el inicio del culto, el inicio de la eclesiología en el desierto. Y el pueblo nace para la libertad, pero deja la esclavitud, deja la servidumbre, pasa de la servidumbre al servicio, teniendo por único soberano a Dios. Y ese don de la libertad está referido en toda la historia de salvación y es lo que defiende Jesús, que no seamos esclavos de la avaricia, porque hemos sido liberados, ¿de acuerdo? Bueno, es como que la conclusión de lo que ahorita estaba queriéndoles decir. ¿Hay alguna participación de ustedes? ¿Una pregunta, duda, aclaración? Aquí hay una pregunta en un chat. A ver. Ah, padre, muy bien. Esperanza Hernández. Bueno, ¿alguna duda de algo? David. No, padre. ¿Alguna duda tuya? No. Ok, David. Es un tema, Bueno, gracias. bueno. Es que nos toca porque nos revela nuestros intereses. Exactamente. Revela nuestros intereses. Déjenme. Tiene una duda, Patrick, Sí. padre. Ah, ok, Pati. No, no es tanto Mande, duda, Pati. padre, sino un comentario. Aclarar que Dios no está en contra del bienestar del hombre, ¿verdad? Lo que usted está mencionando es yendo hacia los extremos, pero debemos de tener un equilibrio, porque entonces pensaríamos que Dios está conforme con la pobreza y no, nuestra riqueza es espiritual, pero en cuanto a las cosas materiales también tenemos derecho porque eso dignifica a la persona, claro, no cayendo en los extremos. Gracias. Es que lo hemos, sí, gracias por nuevamente reafirmar que Dios, cuando dice que cuídense de atesorar bienes en la tierra, es que cuando esto sustituye a Dios, esto lleva a la destrucción. Jesús se está refiriendo extremos, extremos. Entonces no se pueden servir a dos señores, esos son extremos. Entonces Jesús lo que quiere es el equilibrio, precisamente eso que dice usted, Pati. De acuerdo. Todo el mundo tiene derecho por su trabajo, ¿no?, a tener sus bienes. Pero usted sabe bien que cuando una persona tiene bienes y se aboca a ellos y se entrega a ellos y nos olvidamos de Dios por los bienes. Pero cuando se va en el extremo, no me refiero que ocupo ser un empresario grandísimo, no, también el de la tiendita, el de la esquina, puede ser. Que ni vende mucho y ni gana mucho, pero ahí está. O el que vende Avon. Bueno, Olga, ¿qué nos dice al respecto? Estaba en la clase. No se escucha, Olga. Sí, padre, aquí estamos. Pues sí, es eso que comenta. O
O sea, es todo el extremo. Dios, como dice Patti, sí, definitivamente no nos quiere pobres, ¿verdad? Nos quiere también bendecidos en cosas materiales, pero es donde esté puesto tu corazón, porque también puede tener muy poquito dinero, pero está tan aferrado a ese poquito dinero que se tiene y ese es el mal, ¿no? Aferrarte a las cosas materiales, aferrarte o poner por primer término a las cosas materiales. Entonces no es porque el que tenga mucho, sino la medida en que lo tengas, no te aferres, ¿no? Es eso, pues te hace uno servidor, se idolatra, te hace un esclavo, por tanto es su amo, es su señor, pues, no es su Dios, aún por pequeño que sea eso. Así es. Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Sí, muchas Ah. gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Mandy, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias, hemos Padre, estado. pero fue muy ¿Quieren yo le poquito. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Muy poquito. Sí. Quiero decirles que la clase queda grabada para lo poquito tarde, ¿no? Sí. Y les paso la diapositiva. Gracias. Está bien, Padre. Gracias. Muy bien, Qué Maura. amable. Que Bye. Dios todo- si tienen alguna otra pregunta, me dicen. A No, ver, yo sí, nomás Leti. decía. Buenas Tengan noches. que tengan una noche, Padre. Gracias, Que Padre. iba a- Bueno, que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo Gracias. y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Muchas Padre. gracias. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Gracias.